Llegar a una ciudad no significa pertenecer. Llegué a Monterrey con una maleta que no cerraba bien y una certeza que no sabía explicar. No podía quedarme donde estaba antes. Nunca he sido buena quedándome. Tengo 25 años. Mido 1,65. Soy delgada. Y aprendí hace tiempo que el cuerpo es una carta de presentación, incluso cuando no quieres presentarte. La gente mira antes de escuchar. Yo lo sabía. No me protegía de nada, pero al menos me preparaba. Monterrey me recibió como siempre, grande, ruidosa, indiferente. Nadie te espera aquí, nadie se detiene para preguntarte si tienes miedo. Caminé calles que olían a gasolina y prisa. Dejé currículums en lugares donde nadie levantó la vista. Sonreí por reflejo. Mentí cuando dije, sí, tengo experiencia. No la tenía. Tenía resistencia. Las noches llegaron rápido, como si la ciudad quisiera empujarme a decidir algo. No me gusta quedarme encerrada cuando no sé qué va a pasar conmigo. Salir es una forma de movimiento, de negarte a desaparecer. Fue una noche cualquiera cuando la vi. Aurora no estaba buscando compañía. Eso es lo irónico. Estaba en la barra, usando lentes, la piel más clara que la mía, misma estatura, misma complexión. No bailaba, observaba. Y hay algo profundamente inquietante en la gente que observa sin urgencia. Sentí algo seco en el pecho. No deseo inmediato. Reconocimiento. Nos miramos una vez. 2. A la tercera se acercó. ¿Te puedo invitar algo? Su voz no temblaba. Tampoco invadía. Eso me desarmó más que cualquier coqueteo barato. Si es tequila, sí. Sonrió apenas. No buscaba aprobación. Eso también me incomodó. Hablamos. No de cosas importantes, pero sí de cosas reales. De trabajos que no llenan. De relaciones que pesan. De la fiesta como anestesia y como excusa. Aurora me dijo que trabajaba en eventos, que vivía en Monterrey desde hacía años, que tenía novia, Carla. Lo dijo sin dramatismo, como quien carga una verdad que ya no sabe dónde poner. Quiere algo estable, me dijo. Y yo no sé si ya llegué ahí. No intenté convencerla de nada. No seduje. No prometí. Aprendí hace tiempo que lo que empieza así, termina mal. Antes de irnos nos pasamos WhatsApp. Ese fue el error. O el inicio. 2 días después entendí que Monterrey no iba a funcionar para mí. No ahora. No así. Compré un boleto de regreso a Mazatlán. No se lo conté a nadie, excepto a ella. Avísame cuando llegues, me escribió. Y sin saber por qué, supe que esa frase iba a perseguirme más que la ciudad entera. Mazatlán no fue un regreso, fue una pausa. Volver a Mazatlán no se sintió como regresar a casa. Se sintió como tomar aire después de haber aguantado demasiado. El camión llegó de madrugada. El aire era húmedo, tibio, pegajoso. El mar no se veía, pero se sentía. Siempre he pensado que hay lugares que no te preguntan quién eres, solo te envuelven. Mazatlán es uno de ellos. Los primeros días dormí mucho, no por cansancio físico, sino mental. Monterrey me había dejado una tensión rara en el cuerpo, como si todavía estuviera esperando que algo pasara. Me despertaba, revisando el celular antes de pensar. Aurora ya estaba ahí, no de forma invasiva, no de forma desesperada, solo presente. Mensajes breves, llamadas sin prisa, silencios compartidos. La distancia hacía algo curioso. Intensificaba lo que no tenía forma todavía. Todo era posibilidad. Nada era concreto. Y eso es peligroso, para la mente. Conseguí trabajo una semana después. Entré al hotel casi por inercia. No era grande ni lujoso, pero estaba bien ubicado. El gerente me entrevistó sin demasiadas expectativas. Le hablé de organización, de manejo de sistemas, de trato con clientes. No mentí, tampoco exageré. Tal vez ya estaba cansada de vender versiones de mí misma. Gerente de reservaciones, me dijo al final. ¿Te interesa? Me interesó más de lo que quería admitir. La estabilidad siempre llega cuando una ya está aprendiendo a vivir sin ella. Mi rutina se armó rápido. Correos, números, llamadas, cancelaciones, confirmaciones. El trabajo me ordenaba la cabeza. Me hacía sentir funcional, útil. Algo que había dejado de sentir desde antes de Monterrey. Pero Aurora seguía ahí. Hablábamos diario. A veces por mensaje. A veces por llamadas largas donde no decíamos nada importante. Otras veces decíamos demasiado.
Me hablaba de Carla, pero siempre con cuidado, como si no quisiera ensuciar lo que estaba creciendo entre nosotras. Yo escuchaba, no aconsejaba, no juzgaba. La psicología básica dice que cuando una persona empieza a justificar a alguien que la lastima, todavía no está lista para soltarla. Yo lo sabía, pero también sabía que no podía acelerar ese proceso sin convertirme en otra forma de presión. Aurora empezó a contarme cosas pequeñas que, juntas, no lo eran. Que Carla se molestaba si no contestaba rápido. Que revisaba su celular por confianza. Que interpretaba silencios como traiciones. Dice que yo cambio cuando salgo. Me dijo una noche. Que me vuelvo otra persona. Yo pensé algo que no dije. Tal vez solo se volvía ella misma. La tensión empezó a colarse en mis días sin pedir permiso. En el trabajo estaba bien. Eficiente. Pero por las noches me descubría esperando el teléfono. Calculando tiempos. Sintiendo una responsabilidad que no había aceptado conscientemente. Eso es lo peligroso de las relaciones que nacen a distancia. La mente completa lo que el cuerpo no confirma. Un día Aurora me llamó llorando. No fuerte, no histérica. Cansada. Carla había revisado conversaciones viejas. No encontró nada explícito. Pero encontró algo peor. Intimidad emocional. Preguntas reales, risas, interés. Dice que tú no eres real, me dijo. Que solo eres una distracción. Sentí un golpe seco en el pecho. No por celos, por injusticia. ¿Y tú qué sientes? Pregunté. Hubo un silencio largo. Siento que contigo no tengo que explicarme. Esa frase fue el inicio de todo, y también la advertencia, porque cuando alguien empieza a sentirse libre con una persona, otra inevitablemente empieza a sentirse desplazada, y no todo el mundo sabe perder ese lugar. Los días siguientes Aurora empezó a sonar distinta, más tensa, más contenida. Me hablaba desde un espacio que ya conocía demasiado bien, el de alguien que vive vigilándose a sí misma para no provocar conflicto. Ahí entendí algo incómodo. Yo no estaba en una historia de amor. Estaba entrando en una historia de poder. Y todavía no sabía quién iba a pagar lo más caro. El amor no se rompe de golpe. Se desgasta en silencio. La separación no ocurrió como la gente imagina. No hubo gritos. No hubo escenas dramáticas. No hubo maletas volando. Hubo cansancio. Aurora me lo contó semanas después, con la voz apagada de quien ya lloró todo lo que tenía que llorar, antes de tomar una decisión. Carla no reaccionó cuando Aurora le dijo que necesitaba espacio. No, reaccionó cuando le pidió tiempo. Reaccionó cuando entendió que ya no tenía control. Me dijo que estaba confundida por tu culpa, me contó Aurora. Que tú eras una fantasía. Conveniente. Las personas que necesitan dominar siempre reducen al otro a una idea manejable. Yo me convertí en eso para Carla. Una excusa, una amenaza abstracta, algo a lo que podía odiar sin conocer. Aurora terminó la relación una noche común, sin fecha simbólica, sin ceremonia. Solo dijo, ya no, ¿puedo seguir así? Carla escuchó en silencio. Eso fue lo más perturbador, porque el silencio no siempre es aceptación. A veces es estrategia. Los primeros días después de la ruptura fueron engañosamente tranquilos. Carla escribió mensajes, amables, preguntas cuidadosas, comentarios nostálgicos. Aurora me decía que parecía tranquila, incluso comprensiva. Yo sentía otra cosa. La mente humana no suelta de golpe aquello que confundió con identidad. Cuando alguien pierde una relación que sostenía su sensación de control, no busca sanar. Busca reemplazar el control perdido. Y Carla eligió vigilar. Las señales aparecieron poco a poco, como migajas que nadie quiere ver. Historias vistas segundos, después de publicarse. Mensajes enviados a horas exactas. Comentarios aparentemente inocentes que demostraban que sabía más de lo que debía. Sabe cosas que no le he contado, me dijo Aurora una noche. Detalles pequeños. Eso es lo más aterrador del acoso psicológico. No empieza con violencia, empieza con omnipresencia. Aurora empezó a medir sus palabras, a borrar mensajes, a justificar silencios, no porque quisiera volver con Carla, sino porque quería evitar detonarla. Yo reconocí ese patrón enseguida. Yo también había sido esa persona alguna vez, la que se achica para que el otro no explote. No quiero hacerla sentir peor, me dijo. Está muy frágil. Ese fue el momento exacto en que supe que Carla ya no era frágil. Era peligrosa. La fragilidad busca ayuda, el control busca sumisión.
Una madrugada Aurora me llamó con la voz temblorosa. Revisó mi correo. Me dijo. No sé cómo, pero lo hizo. No encontró nada concreto. Nunca lo hacía. Porque el control no necesita pruebas. Necesita permiso. Y Aurora, sin darse cuenta, se lo había estado dando con cada explicación, cada disculpa innecesaria. Yo escuchaba desde Mazatlán, impotente. El mar sonaba afuera, indiferente. Y por primera vez desde 1900, que empezó todo, sentí algo parecido a culpa. No por haber existido, sino por haber entrado en una historia que todavía no había terminado. No es tu culpa, me dijo Aurora cuando se lo confesé. Esto iba a pasar con alguien, tarde o temprano. Tenía razón. Y aún así, la mente insiste en hacerse responsable de lo que no controla. Carla empezó a escribir mensajes más largos, más emocionales, más cargados. No insultaba, no amenazaba. Hacía algo más efectivo. Recordaba todo lo que había hecho por Aurora. Todo lo que había sacrificado. Todo lo que merecía a cambio. Eso no es amor, es contabilidad emocional. Aurora empezó a dudar de sí misma. No de su decisión, sino de su derecho a decidirla. Se preguntaba si estaba siendo cruel, injusta, egoísta, y ahí entendí el verdadero daño psicológico. No es que te obliguen a quedarte, es que te convencen de que irte te convierte en mala persona. Una noche, después de una llamada particularmente pesada, Aurora me dijo algo que todavía resuena en mí. Con Carla siempre sentía que estaba fallando. Contigo siento que puedo respirar. Esa frase selló algo entre nosotras. Y también firmó la sentencia de guerra que Carla todavía no había anunciado en voz alta. Cuando alguien te observa, tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. El primer error fue pensar que la distancia nos protegía. Mazatlán estaba lejos de Monterrey. El mar, el calor, la rutina del hotel me daban una ilusión de aislamiento. Como si el simple hecho de cambiar de ciudad bastara para cerrar una historia que no había terminado de escribirse. Pero el control no necesita cercanía, solo necesita acceso. Carla dejó de ser una presencia abstracta el día que Aurora me dijo: ¿sabe a qué hora entras a trabajar? No era una suposición, era un dato. Aurora no había publicado horarios. No se los había contado a nadie en común. Sin embargo, Carla los sabía. También sabía qué días descansaba, qué ruta tomaba a casa, qué café frecuentaba. La vigilancia ya no era emocional, era logística. Aurora empezó a vivir en modo alerta. Me llamaba antes de dormir solo para asegurarse de que yo seguía ahí. No para sentirse acompañada, sino para comprobar que la realidad no se había movido sin su permiso. Eso hace el acoso psicológico. Te obliga a verificar el mundo constantemente. Carla empezó a aparecer en lugares donde no debía. No siempre de frente, a veces como reflejo, como sombra, como presencia sugerida. Aurora encontró una pulsera suya en el coche. Juraba no haberla llevado ahí. Carla decía no saber cómo llegó. Tal vez la dejaste tú, le dijo. Dudar de la propia memoria es una de las armas más eficientes del control. Y entonces vino el mensaje. Uno solo, directo, sin adornos. Dile a Wendy que no se meta donde no le corresponde. Por primera vez, Carla me nombró. Dejé de ser una idea. Me convertí en objetivo. No le respondí. No porque fuera madura, sino porque entendía algo instintivamente. Cualquier respuesta era una invitación. El silencio era el único límite que todavía podía imponer. Pero Carla no necesitaba diálogo, necesitaba reacción. Fue entonces cuando Aurora decidió venir a Mazatlán. No como escapatoria, como verificación. Necesito verte, me dijo. Necesito saber si esto es real o si solo estoy huyendo. La esperé en el aeropuerto con una mezcla de emoción y tensión que no supe nombrar. Cuando la vi salir, supe que la distancia había sido una ilusión peligrosa. El cuerpo no miente. Nos abrazamos como si estuviéramos comprobando que la otra seguía viva. Los primeros días fueron extrañamente tranquilos. Caminamos, comimos, hablamos de cosas simples. No intentamos compensar el tiempo perdido. No había urgencia física. Solo una necesidad profunda de normalidad. Eso fue lo que Carla no soportó. No supimos que había llegado a Mazatlán hasta después. Usó otro nombre, otro número, otra foto de perfil. Rentó un Airbnb cerca del hotel donde yo trabajaba. Caminó los mismos trayectos. Se sentó en los mismos cafés.
observó sin intervenir. El acoso más efectivo es el que no se anuncia. Yo empecé a sentirlo antes de entenderlo. Una incomodidad persistente. La sensación de estar siendo evaluada, de que cada movimiento dejaba rastro. Una huésped me preguntó si mi amiga siempre se quedaba conmigo. Otra comentó que una mujer había preguntado por mí en recepción, no con insistencia, con curiosidad calculada. Aurora empezó a recibir mensajes de cuentas desconocidas, historias vistas al instante, fotos nuestras, tomadas desde lejos, no invasivas, no explícitas, solo suficientes para decir, te estoy viendo. Esa noche Aurora no durmió. Está aquí, me dijo, lo sé. Yo quise tranquilizarla, decirle que estaba exagerando, que el miedo también crea narrativas. Pero no, lo hice, porque yo también lo sentía. El encuentro fue inevitable. Salía del hotel cuando Carla se me acercó. No levantó la voz, no hizo escena. Sonrió como quien se encuentra a alguien conocido por casualidad. ¡Qué coincidencia!, dijo. Mazatlán es pequeño. No hubo amenaza directa. No hizo falta. Me habló de Aurora como si todavía le perteneciera. Como si yo fuera un error temporal. Ella se cansa rápido, me dijo. Siempre vuelve. Ahí entendí algo fundamental sobre Carla. No quería recuperar a Aurora. Quería demostrar que nadie podía quitársela. Cuando se fue no me sentí valiente. Me sentí cansada. El miedo no siempre llega como pánico. A veces llega como agotamiento. Esa noche, Aurora me dijo algo que marcó el resto de nuestra historia. Si sigo evitando enfrentarla, va a seguir creciendo. Tenía razón. Y Carla, desde la sombra, ya estaba preparando el siguiente movimiento. El acoso no grita, administra el desgaste. El sabotaje no empezó como una explosión, empezó como una grieta. Una mañana, al llegar al hotel, mi jefe me llamó a su oficina. No había enojo en su voz. Eso fue lo inquietante. Cuando alguien ya decidió dudar de ti, no necesita levantar el tono. Wendy, me dijo, llegó una queja. No pregunté de qué tipo. Ya lo sabía. Era un correo anónimo, bien redactado, casi elegante. No acusaba directamente, insinuaba. Hablaba de favoritismos, de límites profesionales difusos, de conductas inapropiadas con huéspedes. Nada, comprobable, todo sugerente. Carla había cumplido su promesa. Me defendí con hechos, registros, cámaras, horarios. No había nada que sostuviera la acusación, porque nunca hubo nada. Aún así, la conversación no terminó con alivio. Terminó con advertencia. No es una acusación formal, dijo. Pero tenemos que estar atentos. La duda es una forma de castigo silencioso. Salí de la oficina con una sensación nueva. Por primera vez, el daño no era solo emocional, era estructural. Carla había entendido que no necesitaba destruirnos como pareja. Podía destruirnos como personas funcionales. Esa tarde, Aurora me llamó desde el cuarto del hotel. La vi sentada en la cama, abrazando sus rodillas. No lloraba, estaba contenida. Eso siempre es peor. Me escribió a mi trabajo, me dijo. A recursos humanos. Sentí una presión en el pecho. No sorpresa, reconocimiento. Carla había hecho exactamente lo que hacen las personas que necesitan seguir siendo relevantes. Expandir el conflicto hasta contaminar todo lo que tocan. El mensaje era similar al mío, cargado de preocupación fingida. Hablaba de inestabilidad emocional, de relaciones impulsivas, de conductas que podrían afectar el desempeño. No insultaba, diagnosticaba. Ese tipo de violencia es la más difícil de explicar, porque no te golpea, te define. Aurora empezó a dudar de sí misma. No de lo que sentía, sino de si tenía derecho a sentirlo sin consecuencias. Se preguntaba si estaba siendo irresponsable, si estaba exagerando, si todo esto era culpa suya por no haber terminado mejor. Tal vez la lastimé demasiado, me dijo una noche. Ahí fue cuando sentí rabia por primera vez. No una rabia impulsiva, una rabia lúcida. No, le dije. La lastimaste cuando dejaste de dejarte controlar. Y eso no es violencia, es límite. Carla no soportaba los límites. Cada uno que aparecía era una provocación, y respondía siempre igual. Escalando. Los mensajes se volvieron más directos, más largos, más insistentes. Cuando Aurora dejó de responder, Carla cambió de objetivo. Me escribió a mí,
No un ataque, una advertencia disfrazada de cortesía. Decía que yo estaba confundiendo a Aurora, que no entendía su historial emocional, que me recomendaba dar un paso atrás antes de salir lastimada. No pedía nada, dictaba. No respondí. Eso fue suficiente para confirmar que ya no estaba tratando con alguien dolido. Estaba tratando con alguien desesperado por no desaparecer. Esa noche hablamos de denunciar. La palabra flotó en el aire como algo excesivo, casi dramático. Nadie quiere pensarse como víctima, mucho menos como alguien que necesita protección legal para vivir tranquila. Pero el cuerpo ya no mentía. Aurora se sobresaltaba con cualquier ruido. Yo revisaba 2 veces las cerraduras. Dormíamos mal, comíamos poco. La vigilancia constante empieza a colonizar la mente. Decidimos reunir pruebas. Audios, mensajes, correos, fechas. No para vengarnos, para existir con respaldo. Cuando finalmente hicimos la denuncia, no sentí alivio inmediato. Sentí algo más frío. Claridad. El oficial escuchó sin interrumpir. No dramatizó. No minimizó. Al final dijo una frase que me acompañó durante semanas. Esto no va a detenerse solo. Tenía razón. Pero tampoco sabíamos que Carla, al darse cuenta de que el control se le escapaba definitivamente, estaba preparando algo peor. Porque cuando alguien ya no puede manipular la historia, intenta romper el final. El día en que el miedo cambió de bando, denunciar fue menos dramático de lo que imaginé. No hubo escenas solemnes ni música de fondo. Hubo escritorios, carpetas, teclados viejos y una rutina burocrática que contrastaba con el caos que traíamos dentro. Aurora y yo contamos la historia sin adornos. No exageramos, no minimizamos. Dijimos exactamente lo que había pasado. Eso fue suficiente. El expediente creció rápido, demasiado rápido para alguien como Carla, que siempre había operado en zonas grises, donde nada era completamente denunciable y todo era emocionalmente manipulable. Por primera vez, su comportamiento tenía nombre, tenía fechas, tenía consecuencias. La notificación llegó a Monterrey una semana después. Aurora me llamó apenas salió de la oficina del abogado. Ya lo sabe, me dijo. Está furiosa. No sentí satisfacción. Sentí anticipación, porque la furia en alguien que vive del control no se manifiesta como explosión inmediata. Se manifiesta como cálculo, como último intento, como negación desesperada. Carla intentó primero el camino conocido, victimizarse. Publicó un texto largo en redes. No mencionó nombres, pero los insinuó todos. Habló de traición, de abandono, de salud mental. Se describió como alguien vulnerable a quien le habían quitado el piso sin explicaciones. Mucha gente reaccionó. Algunos con empatía, otros con duda. Aurora no reaccionó. Ese silencio fue lo que la empujó al borde. El siguiente mensaje que llegó no fue para mí ni para Aurora. Fue para la abogada. Un correo confuso, mal escrito, lleno de contradicciones. Amenazaba con hacer público todo, con demostrar la verdad, con no quedarse callada. Ya no había estrategia, solo había ruido. Ese fue el momento exacto en que entendí que Carla había perdido el control interno. Cuando alguien ya no puede sostener su propia narrativa, empieza a romperla desde dentro. Aurora tomó una decisión que llevaba semanas formándose. Me voy a Mazatlán, me dijo, definitivamente. No lo dijo como huida, lo dijo como anclaje. Renunció a su trabajo, cerró su departamento, empacó su vida con una precisión casi quirúrgica. No, dejó cabos sueltos, no porque no le importara Monterrey, sino porque ya no quería dejar puertas abiertas por donde el pasado pudiera colarse. El día que llegó con sus cosas no hubo celebración. Nos sentamos en el piso, entre cajas, en silencio. Berlín, todavía una cachorra torpe, se metía entre nosotras sin entender nada. Eso fue lo más humano de todo el proceso. Mientras nosotras construíamos algo frágil pero real, Carla se desmoronaba. No lo supimos de inmediato. Nadie anuncia su caída. Pero los signos estaban ahí. Mensajes, incoherentes enviados a personas equivocadas, llamadas que nadie contestaba, intentos de contacto, cada vez más erráticos. El último mensaje que Aurora recibió fue breve. Si no contestas, no respondo de mí. No respondimos. No por crueldad, por límite. Esa noche dormimos juntas, pero no abrazadas, cada una mirando al techo, procesando una sensación nueva, la de haber salido de una guerra sin saber exactamente cuándo terminó. 2 días después llegó la llamada.
Hospital, urgencias. Carla. No preguntamos detalles. No era necesario. Sabíamos que la acumulación de decisiones impulsivas, el alcohol, las pastillas, la soledad, habían formado una ecuación peligrosa desde hacía tiempo. Carla murió sin despedidas, no como castigo, como consecuencia. Aurora no gritó, no se quebró. Se sentó en la orilla de la cama y respiró hondo, como si su cuerpo finalmente entendiera que ya no necesitaba estar en guardia. No quería que acabara así, dijo, pero tampoco podía seguir salvándola. Esa frase cerró algo dentro de mí, porque la psicología rara vez habla de esto con suficiente honestidad. Hay personas que no buscan ayuda, buscan extensión, y cuando ya no pueden extenderse a través de otros, se colapsan. Carla no murió por nosotras, murió por no saber existir sin controlar. El silencio que dejó no fue paz inmediata, fue espacio, un espacio incómodo que tuvimos que aprender a habitar sin miedo. Esa noche salimos a caminar con Berlín. El mar estaba tranquilo, demasiado tranquilo para todo lo que había pasado. Aurora me tomó la mano sin urgencia, sin temor, y entendí que el verdadero final no es cuando alguien desaparece, sino cuando tu mente deja de esperarlo. Vivir después no es lo mismo que volver a vivir. La calma no llegó como alivio, llegó como cansancio. Después de la muerte de Carla, nadie nos dijo cómo se suponía que debíamos sentirnos. No había un guión social para ese tipo de final. No éramos viudas, no éramos culpables, no éramos inocentes, absolutas. Éramos dos personas intentando reorganizar la mente después de meses de alerta constante. El cuerpo tarda más que la razón en entender que el peligro terminó. Aurora se despertaba en la madrugada, sobresaltada, convencida de que su celular iba a sonar. Yo soñaba con mensajes que no llegaban, con nombres que ya no existían. A veces me descubría revisando redes como si todavía tuviera que anticiparme a algo. Eso es el trauma. Seguir reaccionando a una amenaza que ya no está. No hablábamos mucho del tema. No por negación, sino por agotamiento. Hay dolores que necesitan silencio para acomodarse. Aprendimos a convivir sin urgencia, sin promesas exageradas. Dormíamos, juntas, pero cada una en su propio espacio emocional. El amor después del miedo es más lento, más cuidadoso, más real. Fue Aurora quien propuso adoptar a Berlín, no como símbolo, no como terapia barata, como responsabilidad compartida. La encontramos en un refugio pequeño, 3 meses, Chihuahua. Demasiado pequeña para su cabeza, enorme. Nos miró como si ya nos conociera, como si no necesitara historia previa para confiar. La llamamos Berlín, no por romanticismo, por reconstrucción. Los primeros días con ella fueron caóticos, llantos nocturnos, pis mal puesto, morder todo. Pero también fueron anclas. Berlín no entendía el pasado, no reaccionaba a nombres, no cargaba tensión, solo pedía presencia. Eso nos obligó a volver al cuerpo, paseos, rutinas, risas pequeñas. Aurora empezó a relajarse sin darse cuenta. Yo dejé de revisar cerraduras compulsivamente. La mente aprendía, poco a poco, que la normalidad no era una trampa. Aún así, la culpa aparecía de formas extrañas. Aurora me dijo una tarde, sentada en el piso con Berlín dormida sobre sus piernas: «Siento que no debería estar bien». No supe qué responder de inmediato. «Estar viva no es una traición», le dije después. «Es un resultado». No siempre me creía mis propias palabras, pero las decía igual. A veces decir algo es el primer paso, para que el cuerpo lo alcance. La relación empezó a mostrarse como realmente era, sin villanas, sin pantallas, sin guerra. Descubrimos manías, diferencias, momentos incómodos, y también algo más difícil, tranquilidad. La tranquilidad no da dopamina, da estabilidad, y eso puede parecer aburrido cuando vienes del caos. Hubo discusiones pequeñas, celos que no venían del presente, sino del pasado. Momentos donde una de las dos se cerraba sin razón aparente. Aprendimos a nombrarlo. «Esto no eres tú», nos decíamos. Es lo que quedó. Nombrar el trauma no lo borra, pero lo vuelve manejable. Una noche, mientras Berlín dormía entre nosotras, entendí algo que no había querido aceptar antes. Carla no fue solo una villana externa. Fue el espejo de lo que pasa cuando el miedo dirige todas tus decisiones. Y esa fue la lección más dura. No podíamos permitir que su final nos definiera. Solo podía advertirnos. Empezamos a hablar del futuro sin fechas,
sin planes grandiosos, solo con intención. Vivir aquí, seguir trabajando, cuidarnos sin poseernos. Aurora me miró una noche sin dramatismo y dijo: «Gracias por no salvarme, solo quedarte». Ese fue el momento en que supe que lo nuestro no nació del rescate, sino de la elección. Y eso psicológicamente lo cambia todo. El silencio también puede dar miedo. Durante mucho tiempo pensé que huir era una forma de libertad, cambiar de ciudad, cambiar de rutina, cambiar de gente. Siempre que algo empezaba a doler más de la cuenta, yo sabía empacar. No con dramatismo, sino con eficiencia. Irme antes de que me pidieran quedarme. Antes de que alguien pudiera exigirme algo que no sabía si podía dar. Mazatlán había sido siempre eso para mí, un lugar donde esconderme sin desaparecer. Pero ahora era distinto. Ahora no estaba sola. La reconstrucción no vino en grandes decisiones. Vino en cosas mínimas, en aceptar que no todo tenía que ser intenso para ser real, en entender que el silencio ya no significaba peligro, sino descanso. Aún así, mi mente tardó en alcanzarlo. Había días en los que despertaba con una inquietud difícil de explicar. No era tristeza, no era ansiedad, era una pregunta constante flotando en el fondo. ¿Y ahora qué? Cuando el caos se va, deja un vacío extraño. El cuerpo se acostumbró a funcionar bajo amenaza. La mente aprendió a anticipar golpes. Quitar eso de golpe no trae paz inmediata, trae desorientación. Aurora lo notaba. «Te vas lejos cuando estás aquí», me dijo una tarde. No lo dijo como reclamo, lo dijo como observación. Tenía razón. Me sorprendía pensando en Carla sin querer. No con miedo, no con enojo, con curiosidad clínica, intentando entender en qué momento una persona cruza esa línea invisible entre amar y necesitar, dominar. Ese fue el verdadero eco que dejó, la pregunta. Una noche, Aurora recibió un mensaje. Número desconocido. Una sola frase. Nunca quise que esto terminara así. No hubo amenaza, no hubo insistencia. Solo eso. Aurora me miró en silencio, esperando una reacción, esperando permiso. Yo la observé sin urgencia. «No tienes que contestar», le dije. Y no lo hizo. No porque no pudiera, porque ya no era necesario. Ese fue el último intento de Carla por existir en nuestra historia. No como villana, como recuerdo mal, acomodado que intenta volver a su lugar anterior. Pero ese lugar ya no existía. El miedo empezó a soltarnos de formas inesperadas. Dejé de revisar el celular compulsivamente. Aurora dejó de justificar silencios. Berlín crecía sin saber que alguna vez fue adoptada como ancla. Emocional, para ella solo éramos casa. Eso fue lo más revelador. Casa. Nunca había pensado en mí como alguien que construye una. Yo era la que pasaba. La que no prometía, la que siempre tenía una salida clara. Hasta que un día me di cuenta de que ya no estaba planeando irme. La idea simplemente no aparecía. Eso me asustó más que cualquier amenaza pasada. «Tengo miedo de repetir patrones», le dije a Aurora una noche. «De quedarme cuando no debo, o de irme cuando sí debería quedarme». Aurora no intentó tranquilizarme. «Yo también», dijo. «Pero esta vez podemos darnos cuenta». Esa fue la diferencia. No éramos dos personas intentando salvarse mutuamente. Éramos dos personas observándose con honestidad, detectando alertas internas antes de convertirlas en acciones. Psicológicamente eso es enorme. Porque amar sin drama requiere algo que casi nadie enseña: presencia sostenida. Sin picos, sin amenazas, sin persecuciones. Aprendí que no todo amor necesita intensidad para sentirse verdadero. Algunos solo necesitan constancia, respeto, espacio para existir sin miedo. Carla se convirtió en referencia interna. No para juzgarla, sino para recordarnos lo que no queríamos. Ser. Lo que pasa cuando el amor se usa para tapar el vacío propio. Y por primera vez entendí algo sobre mí misma. Yo no huía porque no supiera amar. Huía porque no sabía quedarme sin perderme. Ahora estaba aprendiendo. Lento, con miedo, pero presente. Quedarse también es una forma de valentía. Siempre pensé que el miedo más grande era perderse. Equivocada. El miedo más grande es quedarse cuando ya no hay excusas para irse. Cuando nadie te empuja. Cuando no hay caos que te justifique la huida. Cuando la decisión es limpia y, por lo mismo, pesada. Me di cuenta una mañana cualquiera, preparando café mientras Aurora paseaba a Berlín. No había tensión. No había prisa. No había amenaza.
Y sin embargo, algo en mí buscaba una salida invisible. Eso también es trauma. La costumbre de vivir en movimiento. Empecé a observarme con la misma atención con la que antes vigilaba el mundo. Mis impulsos. Mis silencios. La forma en que ante el mínimo conflicto, mi cuerpo se preparaba para empacar antes de hablar. Aurora no me perseguía, y eso me confrontaba, porque el amor que no controla te deja frente a ti misma. Cuando te cierras, siento que te vas, me dijo una noche. No físicamente, pero sí de mí. No lo dijo con reclamo, lo dijo con claridad. Esa fue la diferencia más grande entre esta historia y todas las anteriores. Nadie estaba tratando de retenerme. Nadie estaba negociando mi presencia. Nadie estaba convirtiendo el amor en deuda. Tenía que elegir, no entre irme o quedarme con Aurora, entre repetir o aprender. Empecé a hablar. No bien, no bonito, pero honesto. Le dije que me asustaba la estabilidad, que me asustaba convertirme en alguien que se quedaba por costumbre, que no sabía todavía cómo amar sin tener una puerta abierta. Aurora escuchó sin interrumpir. Yo no necesito que prometas quedarte para siempre, me dijo. Solo necesito que no te vayas sin decir nada. Esa frase me desarmó, porque yo no huía del amor, huía del conflicto. Y quedarme no significaba renunciar a mí. Significaba aprender a negociar sin desaparecer. Psicológicamente, ese fue el verdadero punto de quiebre. No Carla, no la denuncia, no la muerte, sino aceptar que la libertad no siempre se ve como movimiento. A veces se ve como presencia sostenida. Berlín crecía rápido. Nos obligaba a rutinas, a horarios, a pensar en mañana sin ansiedad. No era un símbolo, pero funcionaba como uno, algo vivo que dependía de constancia, no de intensidad. Una tarde, caminando por el malecón, entendí algo que nunca había podido decir en voz alta. Yo me iba antes de que me pidieran quedarme, porque no confiaba en que alguien pudiera elegirme, sin intentar poseerme. Aurora no intentó hacerlo, y por eso tuve que elegirla sin miedo. No fue una promesa épica, no hubo juramentos, solo una decisión repetida todos los días. Quedarme presente, incluso cuando incomodaba. El amor sano no te arrastra, te sostiene mientras aprendes a sostenerte, y esa fue la primera vez que no sentí ganas de correr. Lo que queda cuando ya no hay a quien vigilar. No volví a pensar en Carla como persona, volví a pensar en ella como concepto. Durante mucho tiempo fue una amenaza externa, luego un trauma compartido y finalmente se convirtió en algo más incómodo. Un recordatorio constante de lo fácil que es perderse cuando el miedo dirige las decisiones. Eso es lo que más cuesta aceptar en una novela psicológica. El antagonista nunca desaparece del todo, solo cambia de lugar. Ahora vive como advertencia interna, no para asustarme, para mantenerme despierta. Mazatlán siguió siendo Mazatlán. El mar no se volvió simbólico. El clima no cambió para acompañar nuestro proceso. La vida no se detuvo para darnos cierre. Y eso fue lo más honesto de todo. Aurora y yo aprendimos a convivir con una paz imperfecta. No esa que venden como final feliz, sino la que se construye con límites, conversaciones incómodas y decisiones repetidas. No dejamos de tener miedo. Aprendimos a no obedecerlo automáticamente. Berlín creció. Dejó de ser tan pequeña. Siguió siendo insistente, ruidosa, demandante. Nos obligó a organizarnos, a pensar en horarios, a regresar a casa. Fue la prueba viva de que la constancia no mata la libertad, la redefine. A veces, cuando todo está en silencio, pienso en la versión de mí que llegó a Monterrey con una maleta, que no cerraba bien. En la Wendy que todavía creía que irse era sinónimo de fuerza. No la juzgo. Entiendo. Huir fue la estrategia que me mantuvo viva cuando no sabía quedarme. Pero ya no la necesito. Aurora no es mi salvación. Yo no soy la suya. Eso fue lo que nos permitió quedarnos. El amor dejó de ser un campo de batalla y se volvió algo más discreto. Una elección diaria que no necesita testigos ni amenazas para sostenerse. La historia no termina con promesas. Termina con conciencia. Entendí que algunas personas confunden intensidad con amor, control con cuidado, vigilancia con presencia. Carla fue la consecuencia extrema de esa confusión. No su villana mítica. Su resultado, lógico. Y yo aprendí que quedarse no significa perderse, cuando nadie intenta poseerte. Esta novela no habla de una muerte,
Habla de lo que pasa cuando el miedo deja de dirigir la vida. El final no es paz absoluta. Es algo más raro y más valioso. Lucidez. Y con eso basta.